Y dije, ¿qué va en una sala? Pues no mames, me gusta leer, va a poner una tele, güey. Pero ya la idea de que te venden, de que debes de... O sea, todo eso pasó, ¿no? Que yo nunca había tenido un espacio, un lugar donde yo dijera, va a ir de tal manera, ¿no? Uh-huh. Eso hay que empezar, eso es donde debemos empezar a cambiar. Amigos, me complace compartirles que estamos por primera vez en una locación. Esta locación es el Centro Cultural Elena Garro, autodenominado como una librería de barrio. Se encuentra muy cerca del centro de Coyoacán y actualmente tendrá un tendido de libros del 10 al 12 de septiembre. Así mismo, del 5 al 10 de octubre celebran su 9º aniversario. Acompáñenme. Empecé con Aldous Huxley, una obra publicada en 1932, Un mundo feliz. Y fue antes de la Segunda Guerra Mundial. En estos libros se empieza a utilizar el término de totalitarismo o totalitario. Uh-huh. Y pues, aunque en realidad nunca fue una crítica directa al contexto que vivió Huxley. En realidad fue pues una obra más como novela literaria para él, donde plasmaba pues su idea, ¿no? De lo que venía y él lo que estaba recibiendo, aparte también del contexto familiar del que venía. Uh-huh. Creo que, no sé, recuerdo si su mamá era bióloga y su papá igual lo impulsaron de cierta manera a tener estas ideas como del mundo moderno, ¿no? Lo que venía para nuestros días, aunque en realidad nunca fue así, ¿no? Inicia en Londres en el 632. Después de una revolución mundial, ¿no? Está muy bueno. Cabe mencionar, está súper bueno porque pues también a mí me surge, ¿no? La idea de que se escuchara muy loco, pero podría posiblemente irse para allá todo este contexto que estamos viviendo hacia una nación-estado general. Yo lo veo así, que la incapacidad que se va a ir teniendo o van a ir teniendo los países tercermundistas o con menos recursos. Porque pues obviamente como seres humanos, ¿qué es lo que hacemos naturalmente? Acaparar recursos, ¿no? Uh-huh. Y esta acaparación de recursos se ha llevado por países primermundistas a través, pues, un ejemplo, las guerras, ¿no? La violencia, el sometimiento de otros. Y ahora dejándolo a la suerte, ¿no? Por así decirlo, donde yo no veo tal suerte, más bien fue un recolectar más cosas que el otro a través de ciertos mecanismos, ¿no? Entonces es donde yo veo que probablemente pueda surgir esta idea de nación-estado, suprimiendo estas naciones tercermundistas a falta de recursos, intentando llegar a dar una solución general, ¿no? Que de hecho se plantea un poquito, ¿no? O sea, ya lo existe, ¿no? O sea, el libre mercado es eso, o sea, ¿qué tanto puedes hacer, qué tanto puedes acaparar y qué tanto puedes repartir entre la gente? Pero el problema es que pues no es para nada equitativa la manera en que se reparte, ¿no? Exactamente. Para nada. Y ya hay propuestas, inclusive tecnológicas, que te dicen, a ver, ya tenemos la tecnología, tenemos la inteligencia artificial que te puede decir, a ver, estos son tus recursos, los puedes usar de esta manera con la población que tienes, ¿no? Exacto. O sea, podría ser una idea, pero un poquito también lo que nos pasa y un poquito la idea que tiene el libro es que es una cuestión antropocentrista la que tenemos, porque tampoco podemos confiar o no queremos confiar que alguien o que algo nos diga, esta es la manera en que se puede distribuir, ¿no? Es como, no, o sea, yo sé cómo se distribuye. Yo inventé la economía, yo inventé estas cosas. Yo sé exactamente qué hacer. Siendo claramente un invento del ser humano, ¿no? Exactamente. Y va pasando el libro, las páginas, y también algo que me encanta que toman es Aldous Huxley, la idea del método Bukowski, de la manipulación de las castas sociales, ¿no? De incluso no solo es el pensamiento, ¿no? Incluso los rasgos físicos, los alfa, gamma, beta, epsilon. En el libro te menciona que los están en incubadoras y dependiendo de la cantidad de oxígeno que van a recibir es el nivel de inteligencia que va a tener cada persona, y esto va a corresponder directamente a su comportamiento y al aceptar el hecho de lo que eres, ¿no? Y parte del libro comienza también con Bernard Marx. Bernard Marx, ajá. Él siendo de la casta beta,
siendo un poquito más bajo que los demás, empiezan las diferencias. Y también es algo muy interesante, ¿no? Siendo parte también de este grupo, según supuestamente tan controlado, él empieza a notar esas diferencias dentro de un mismo grupo. Lo que a mí me causa es de cómo, siendo parte aún así de un grupo social como ser humano, se sigue manteniendo el hecho interno de la individualidad, de cómo buscamos, y Huxley lo plasma como rebeldía. Yo lo noto así, ¿no? Que es como un alma rebelde, el que no se encuentra identificado totalmente con los suyos, ¿no? Y, por ejemplo, ahí es rebelde. Exacto. Y el personaje, el otro personaje principal al final, es el salvaje. El salvaje. O sea, este cuate ya. Sí, ya se va. Ya se fue. Exactamente, sí, ya es totalmente a lo que podría ser un hombre moderno, ¿no? De nuestra época. Es algo interesante y esta manera del método Bukowski, ¿no? Como a través de la ciencia, que también es un aspecto que me gusta mucho del libro, para mí es una manera de vernos, de plasmarnos cómo se puede convertir de cierta manera en un dogma, ¿no? En algo que no se va a poder cuestionar tampoco, porque está dictado por la ciencia, ¿no? Y es lo que nos ha llevado a tener una sociedad moderna, que eso lo vemos como progreso, que ciertamente no tiene que ser así, ¿no? Es una idea que tiene el ser humano, ¿no? De los implementos tecnológicos. Iguala. Exactamente, progreso. Igual a un progreso, que no necesariamente... No. Y es que ahí creo que deja un poquito de lado esta idea de la pluralidad, que es algo que hace Huxley también, ¿no? Con esto de, a ver, hay alfas, betas, gamas y epsilon, pero todos ellos están ya determinados por lo que nosotros hacemos. Exacto. ¿No? O sea, a pesar de que hay una gama de sujetos, ya todos tienen que corresponder a un cierto estrato. Así es. Y lo que nos pasa a nosotros es que, pues, parece ser que hay algo así, pero que no hay estos estratos tan definidos, vaya, ¿no? Sí. O sea, caemos en el hecho de tener que preguntarnos por qué él está en ese estrato, por qué a él le va de esta manera, por qué le va de esta manera, y pues seguimos con eso, o sea, seguimos al final reproduciendo este mismo sistema que se nos fue planteando y que no sabemos de dónde se nos dio. Exactamente, ¿no? Como también esta parte, me acordé ahorita del libro, donde están en el lugar donde trabaja Berna, donde hay una cámara, no sé si es tipo Gestalt, y van los niños a buscar los libros con flores, sí. Y empiezan a recibir descargas eléctricas y sonidos fuertes para causar una repulsión hacia los libros, ¿no? En este caso sería la representación de la búsqueda del conocimiento, y las flores yo lo veo como pues te prohíben la búsqueda también de lo natural, ¿no? De la naturaleza, de que tal vez, no sé, yo lo veo de esta manera, tal vez por allá sea el camino, ¿no? Regresar hacia el estado natural del ser humano, ¿no? A la simbiosis que tuvimos que haber llevado de la mano con la naturaleza, ¿no? Y no lo que mencionábamos, no el hecho de los avances tecnológicos, verlos como el progreso y sintiéndonos parte distinta, ¿no? De donde estamos y donde pertenecemos. Claro. Porque tuvo que haber un momento, ¿no? En el que pasamos de... Que digo, ya desde el hecho de cazar animales para comerlos, tuvo que haber algo. Pero tuvo que haber un momento en que fue, voy a cazar a este animal para usar su piel y yo ponérmela. Claro. ¿No? Entonces, o sea, es esta escena donde les ponen el conocimiento y la naturaleza y los dicen, huye de eso. Huye de eso. Es decir, en estos dos aspectos es donde vamos a encontrar los cuestionamientos a lo que estamos viviendo. O sea, tanto en el cultivarnos y conocer, como en el conocer lo natural. Las formas de consumo, ¿no? Que hemos llevado también. Por los derechos, ¿no? Que también yo creo que como humanos nos adjudicamos de cosas que ni hemos hecho, ¿no? Como el libre mercado, ¿no? Te sientes libre de solamente por el hecho de poderlo tener, adquirirlo, también sin pensar en las consecuencias que puede llegar a tener, ¿no? Y bajo la idea de que el libre mercado involucra a todos. Exacto. Cuando en realidad el libre mercado involucra a los que pueden participar de una manera fuerte en el mercado. Claro. Porque en realidad no le competimos para nada a esas personas. Sí, también la manera en cómo
el soma, ¿no? También es algo que me gusta mucho del libro, cómo maneja el consumo de sustancias Aldous Huxley, como yo lo veo como ahora, ¿no? El libre albedrío, ¿no? El hecho de tú elegir lo que quieras consumir, no necesariamente es que lo tengas que hacer, ¿no? Es que nadie se cuestiona qué es lo bueno para mí, ¿no? Qué es lo que yo necesito de Exacto. inicio, ¿no? Y de ahí partes a muchas cosas. Entonces, en el libro ya no se te cuestiona, ya ni siquiera tienes el paso antes de cuestionarte si lo necesitas, ya es obligatorio casi, ¿no? El ser parte de tomar el soma, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nos mantiene felices y ha evitado violencia y muchos aspectos que estaban tal vez mal en la sociedad. Pero no en la novela justamente no se erradica. Lo que hace es poner un parche y que todas las personas pues sigan con sus problemas interiores, pero ya no salen a la sociedad. Exactamente. Y ya no ves ese reflejo de cada uno de nosotros. En lugar de cultivarnos justamente individualmente, no, el colectivo y la sociedad se mitiga a través de estos somas, ¿no? Exacto. Y el soma es dar una respuesta común a problemas dispares. Exacto. O sea, y además, a mí lo que me parece interesante es el nombre. O sea, soma es cuerpo. Exacto. O sea, claro. ¿qué estás consumiendo? Tu cuerpo. Tu cuerpo. ¿Qué te Exacto. consume el cuerpo? Es súper interesante. Y precisamente lo platicamos un poquito antes de empezar a grabar, ¿no? Sí. O sea, este interés que nos hace a nosotros hacia el soma tiene que ver porque tú eres también especialista en pues sustancias psicoactivas, ¿no? O sea, las has estudiado, eres alguien que le interesa. ¿Cómo ves tú precisamente esa relación? A ver, Aldous Huxley dice que es el soma, es este placer que te da o esta sensación de, ¿qué decirlo?, de paz, tranquilidad que te da con lo que estamos viviendo hoy, tanto con sustancias como con decir que no necesariamente tiene que ser una sustancia el soma. Claro. Si lo ponemos en esa perspectiva, el consumo es soma totalmente hoy en día, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tanto puedo consumir para sentirme bien? Sí. O sea, mi vida está de la chingada, pero me compré los últimos Nike. Exacto, ¿no? Y eso te va a llenar de momento, ¿no? Ajá. Pero justo yo lo veo como podríamos consumir un soma con música, ¿no? A lo mejor buena música que te cultive, que te llame la atención, que te nutra, ¿no? Yo lo veo de esta manera. También estudié nutrición y lo veo en el sentido de no solo el consumo de lo que llevo a mi boca, el consumo de lo que escucho, el consumo de lo que me rodea, el consumo de dónde quiero estar, cómo me siento. El consumo obviamente también de lo nutricional pues va a tener un efecto en mi interior, o sea, biológicamente en mi cuerpo, ¿no? Que lo necesito. Pero también el ser. ¿Qué necesita mi ser? ¿Qué necesito leer? ¿Realmente necesito todos los días leerme Facebook y lo que comentan los demás para tener un criterio propio? ¿O qué necesitaría hacer, ¿no? Y todo eso pues depende no de nadie más que de uno, ¿no? Y teniendo esa crítica propia de lo que uno consume y a través también de las sustancias, ¿no? Lo mencionabas, yo lo veo también como el uso de responsable y el consumo responsable de ciertas sustancias que no necesariamente, en el libro también plasma, ¿no? Este cacho donde dice que el soma en ciertas dosis solamente te causa felicidad y en dosis altas alucinaciones, ¿no? Y justamente yo retomo mucho esta frase de en la dosis está el veneno, ¿no? No necesariamente todas las cosas tampoco tienen que ser malas, ¿no? Y que tal vez los que criticamos estos puntos de vista no lo vemos tampoco como que todo es malo, ¿no? Yo creo que es el uso responsable de las sustancias y de lo que tenemos alrededor, lo que nos va a impulsar como ser humanos a ser conscientes de lo que hacemos, cómo lo hacemos, en qué medida, pero eso tiene que ser llevado pues obviamente en conjunto con la sociedad, ¿no? Todas esas perspectivas sociales, el uso de la marihuana, en qué dosis, en qué personas sí están bien vistas, ¿no? Tal vez ahorita aquí podría fumar, y tal vez al estar vestido de traje o en una zona bien, tienes un trato distinto a lo mejor por el contexto que representas, ¿no? Que tú estás dando el reflejo a la sociedad. No es lo mismo tal vez la misma persona con una ropa distinta en el centro de Iztapalapa, ¿no? Por ejemplo, este análisis que haces que es totalmente social, es muy generacional, ¿no? Porque ¿a qué se le conocía antes como un marihuano? A cualquier persona que se drogue con lo que sea. Exactamente. ¿No? Y la realidad es que, pues, no. O sea,
alguien que se le pueda conocer como marihuano, sin tratar de sonar pues, despectivo, perdón, Claro. es alguien que consume la marihuana y alguien que a lo mejor en una zona, pues, a lo mejor no marginada o sí marginada, que usa el resistol o cualquier cosa Claro. para provocarse algo. Esa felicidad que nos dice Exacto. Huxley, ¿no? Es La ese búsqueda soma. de la felicidad que no la encontramos Exacto. en lo que nos da la sociedad, ¿no? Exacto. Y precisamente mencionas eso que no nos da y también con lo que decías de las redes sociales, ¿no? Esta idea de reproducir los mismos discursos es un tanto un soma, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo hago para no enfrentarme a estas ideas contrarias de las personas? Claro. Pues reproduzco mis mismas ideas. Así es. Y el algoritmo me va a juntar con esas personas que reproducen mis ideas y yo me voy a sentir validado por ellos, Exacto. ¿no? Y es no como medicamento, pero es muy la idea del soma en Huxley. Sí, claro. Desde mi punto de vista, lo máximo no máximo, pero sí a lo que podríamos tender a llegar o pensar a llegar como humano, el no necesitar nada, ¿no? Ningún tipo de sustancias. Debe de haber un punto donde todo eso queda atrás y desarrollar por completo ese ser, de lo que estamos hechos cada uno y así llevarnos por el mundo, ¿no? Obviamente lo social pues va a influir totalmente en la búsqueda de la felicidad o esas sensaciones del soma, del cuerpo, de las personas, y que a través solamente yo creo que también de la educación, de todas estas sustancias que hay en el mundo, va a disminuir los riesgos que todos podamos llegar a tener por el consumo de ciertas cosas, ¿no? Porque pues independientemente, por ejemplo, el café, ¿no? Que tanto nos gusta, pues también puede ser considerado una semilla ya procesada con efectos psicotrópicos, ¿no? En ciertas cantidades, y es un estimulante también natural, pero la perspectiva es distinta, ¿no? Por el hecho del ámbito social. Va cambiando, ¿no? El uso de las sustancias a través también de la educación, y parte también que la ciencia nos ha ayudado, ¿no? A saber también, obviamente, en qué dosis, qué plantas tienen y las plantas qué ciertas sustancias tienen, ¿no? Cómo nos va a causar ese efecto en nuestro cuerpo y etcétera, ¿no? Hasta plantas que te pueden ayudar que pueden ayudar a ciertas personas en rituales, ¿no? En sus etnias, en sus comunidades, ¿no? Yo creo que eso pues ayuda también a, no sé si llamarlo yo así como el conocerte, el conocimiento de la mente, pero de cierta manera también puede ser benéfico para ciertas personas. México es 100% una sociedad consumidora de psicoactivos en nuestros espacios prehispánicos, claro, ¿no? Son gente que lo ve o ubica el uso de estas sustancias en lo sagrado, en lo medicinal. Claro. Y es súper curioso que tantito saliendo de ahí somos una sociedad bastante mojigata, ¿no? O sea, como precisamente olvidar este conocimiento y esta naturaleza que era nuestra. Exacto. De decir, sabemos cómo usarlas, porque la realidad es que la gente tiene un conocimiento ancestral de todas esas plantas de poder. Es todo no es, tampoco no es el hecho de, güey, te das un retiro, no espiritual, no, es toda una serie es una cosmovisión, literal, es que no hay otra manera de explicarlo, es todo ese conocimiento, esa tradición, ese ser de esas personas, cómo lo transmiten a su comunidad, y yo lo veo así, son herramientas para ellos de introducirse y pasarse ese conocimiento, esa educación y esa visión de lo natural, de la naturaleza que les rodea, y cómo ellos como seres humanos mantienen ese espacio porque son parte de, ¿no? Y eso es a mí lo que me llama mucho la atención del uso de esas plantas, ¿no? Cómo puedes llegar a crear esa conexión, o no sé si crear o percibir, no sé, y que se vuelve de esta manera, que yo no lo veo nada mal, o sea, sí, claro, si sirven para eso o no, y nos va a llevar para cuidar nuestra naturaleza y el lugar donde estamos, en este barcote que le llamamos tierra, pues ¿por qué no continuar preservando esas cosmovisiones y esas tradiciones en lugar de dejarnos llevar? Yo lo veo así, ¿no? Ahora como, en realidad fue la conquista del hombre blanco, ¿no? El desaparecer todas estas sustancias o uso de plantas o costumbres, el mitigarlas y el que ya no las veamos, para mí fue en realidad la conquista.
todo este cambio de mentalidad hacia el mercado, lo que vivimos ahora, lo que justamente Huxley en ese tiempo criticaba ahora, que es las sociedades orientadas al consumo. Platica también cómo, bueno, describe cómo Lenina, Bernard, en esta búsqueda de enamorarla, la lleva a ver a los primitivos, ¿no? A la gente que vive primitivamente. Y me da mucha risa la reacción que tiene Lenina al verlos, ¿no? Como algo grotesco, algo Exacto. que no es, ¿no? De asco. Y yo perdón, pero pues yo lo veo en realidad algo muy social en México, ¿no? Es como llevar a alguna persona, no lo digo porque sean todos, pero de clase social alta, a algún lugar marginal, ¿no? Y ves cómo se toman fotos, ¿no? De verdad hasta da risa porque parece muy similar, ¿no? O en redes sociales. No sé si te acuerdas este evento de la caravana hondureña, ¿no? La gente de estas clases media altas tenía un terror horrible de que los hondureños fueran a hacer saqueos y a hacer daño, ¿no? Hacer daño, o sea, a quitar trabajo, exactamente, y es como, ¿de dónde sacas esa idea? Quitan trabajo. Sí. ¿Cómo me van a quitar mi trabajo mal pagado? No. Pero entonces es esa idea, es eso mismo que dices, ¿no? O sea, como ver al otro, no solo sin cuestionar su situación, sino con desprecio. Exacto. ¿No? Es como, él no conoce lo que yo conozco, él no tiene lo que yo tengo, él no tiene la ciencia. Exactamente. Si yo tengo la ciencia, ¿cómo yo tengo voy la a verdad? ¿Cómo? Yo llevo mi verdad, ¿no? Hacia los demás, porque los demás son ignorantes, ¿no? Yo soy el iluminado. Sí, por eso me gusta mucho este libro, porque de muchas novelas de ciencia ficción, obviamente hay muy, muy buenos títulos, pero para mí este marcó mucho un inicio en mi educación universitaria, de darme cuenta de todo este ámbito social. Fue parte para mí, una medio destapadera de la coladera de todo lo que hay en realidad, ¿no? Parte también que me dio esa percepción de estas cosas, ¿no? De cómo las ve Aldous Huxley y cómo encajan en la sociedad moderna. Y aparte, pues, un tipo que incluso en otro país, y cómo se nos acomoda hasta México en 2021, ¿no? Después de una pandemia. Se me hace algo de verdad impresionante y muy padre este libro, que espero que todos tengan la oportunidad al menos de leer una vez en la vida. Me he encontrado con muchos comentarios en internet sobre el libro, que en algunas personas se les hace un poco tedioso al inicio. Parte también de los personajes en algún punto se vuelve un poquito revuelto, pero no le ves mayor problema. Es un título muy fácil, muy entretenido. Es cuestión de que le pongas atención y lo vayas plasmando como que a la realidad, ¿no? A lo que vivimos actualmente, y le vas a encontrar mucha similitud. Claro, yo creo que sumando a eso, es un título digerible, pero importante. Claro. O sea, es importante ver a través de los ojos de Huxley, y un poco retomando lo que decías al principio, o sea, cómo esta idea que tenía de su mamá, esta idea biologicista, se mantiene en el libro. Claro. Y nos pega al día de hoy como esta idea de la ciencia, que si bien es nuestra gran herramienta, o considero que es una gran herramienta, al volverla dogmática, se vuelve también es un arma muy poderosa. Así es. Pues entonces creo que con esto podríamos ir cerrando. Sí. Me pareció súper interesante todo lo que dijimos. Solo me gustaría como terminar con la idea que planteábamos como media de conversación, de que la opción es la educación. Claro, no hay otra. El criticarnos, ¿no? De entrada, me gustaría que todos se preguntaran, los que puedan ver el video, ¿qué somos y por qué estamos aquí? ¿En dónde estamos? En realidad, si están 100% seguros de que esto es la Tierra, esto es lo que llamamos así, ¿qué han hecho para comprobarlo? Digo, todas estas preguntas las tenemos que ir resolviendo nosotros, para que de esta manera las interiorices y tengas un proceso realmente de conocimiento, no solamente... actualmente tenemos muchísima información disponible a cada segundo, ¿no? Artículos, revistas científicas, información de primera calidad, pero no por el hecho de que tengamos inundado de información significa que somos más sabios o que tenemos más conocimiento. Eso nos va a llevar a través de un proceso personal de irnos criticando. Pues podemos empezar con el que tenemos al lado, ¿no? Una crítica
del lugar donde vivo, qué está bien, qué está mal, qué veo bien, qué he hecho para cambiar la situación en la que estoy, qué es esto, ¿no? Porque pues seguimos teniendo las mismas preguntas filosóficas de un Con inicio. las que se inició la filosofía. Y no por eso yo creo, no las hemos podido responder, entonces yo no puedo decir que somos una humanidad más sabia, ni con más conocimiento, simplemente hemos hecho herramientas, ¿no? Como buen homo habilis. Sí, muy, ¿cómo se llamaba? Vygotsky. Vygotsky hablaba de herramientas todo el tiempo, o sea, él decía, la evolución del hombre se ha dado por herramientas y punto. Eso es, entonces... Desde la infancia. Yo digo, la educación, fundamental ese proceso de la lectura, el escuchar, el yo hablar con el otro, es lo que nos va a permitir ir desarrollando esto personalmente y que en conjunto, en la sociedad, podamos entre todos plasmar todas estas ideas que tenemos y bajarlas, ¿no? A lo que queremos todos en realidad. Y debatirlas. Debatirlas. ¿No? Siempre debatir desde el conocimiento profundo, o sea, desde Exacto. Yo conozco este tema y por eso hablo de él. Así es. No, yo creo que conozco este tema y me voy a poner a hablar de él. Claro. ¿Vale? Claro. Pues bueno, sería todo. Antes de terminar, ya te lo di antes, sí. Pero quiero que vean porque hace un tiempo yo dije que iba a regalar un libro a alguien que adivinara algo y él adivinó, entonces aquí está, ¿no? Muchas gracias, amigo. Amigo, un gusto. Como siempre, como siempre, amigo, igual. ¿Algo más? Pues esperemos que nos veamos en otra charla. ¿No? Tenlo por seguro. Además, estamos en el Centro Cultural Elena Garro y como buenas noticias ya nos dieron chance de seguir por acá. Sí, van a tener buenas noticias del lugar. Tienen muchos eventos, cuestiones culturales muy bonitas. Síganlo. Ahí le pongo abajo las redes, síganlo y pues vámonos. Vale. Chao.